importante para nosotras, ya que esta es la primera charla del Ateneo Republicano. El Ateneo se comenzó a formar en septiembre y desde ahora hasta el 17 de abril, que será la constitución oficial mediante una asamblea, estamos en toda la primera fase de constitución de trámites legales, organización interna, búsqueda de socias y socios, que no sé si habéis visto, cada uno en las mesas, en las sillas había un papel, por si os interesa y queréis ser socios o socias para que os apuntéis, o si no también está en la página web, que es www.ateneorepublicano.info, donde también podéis encontrar toda la información y os podéis hacer socios y socias. Y bueno, en esta primera charla vamos a hablar de justicia en el momento histórico que nos ha tocado vivir, en el que muchos problemas o conflictos políticos se están intentando solucionar mediante la justicia, y a la vez en el que la justicia está tan politizada. Nos parece importante preguntarnos qué es la justicia democrática, y bueno, para contestar a esa pregunta tenemos aquí a Miguel Ángel Labarzuza y a Pepe Zardoya, que les agradecemos mucho a los dos que hayan venido y participen en esta primera charla. Y bueno, antes de darles la palabra, deciros que va a haber otras charlas, otras citas en los próximos meses. La siguiente va a ser el 13 de febrero, en el que va a venir Sabino Cuadra a presentarnos su libro No os importe matar, que habla de los Sanfermines del 78, y el objetivo de este libro es llevar ante la justicia a Martín Villa, y por eso todo el dinero que se consiga mediante la venta de este libro va a ir destinado a eso. Y bueno, animaros a todos y todas a que vengáis. Y nada, muchas gracias, es que ricasco por venir, y ya os doy la palabra a vosotros. Buenas tardes. Después de la presentación del Ateneo, se me llamó para hacer la presentación tanto del tema como del ponente de esta charla. Creo que es un tema de máxima actualidad, pero no solo ahora, sino siempre. La justicia y la sociedad tienen que seguir íntimamente unidas porque no queda más remedio. Y antes de presentar digamos, las dos pinceladas que yo entiendo fundamentales del tema, es de obligación presentar a nuestro ponente. Y el ponente es Miguel Ángel Labarzuza, es un extraordinario jurista, no porque lo diga yo, sino porque los hechos lo demuestran durante su trayectoria profesional. Ya jubilado desde julio del año pasado, del 2019, ha sido abogado, ha sido miembro de la Administración Pública, letrado del urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, durante bastantes años secretario general del Ayuntamiento de Pamplona, miembro del Consejo Asesor de Derecho Civil de Navarra, y en el ámbito jurisdiccional, miembro desde que se constituyó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el año 89 hasta su jubilación. Por tanto, 30 años si no fallan los números, nada más y nada menos. Bien, el tema que nos ocupa y que desarrollará Miguel Ángel me surgía cuando pensé que puedo decir en 2 minutos ante una sala que, por cierto, extraordinariamente concurrida, de lo cual nos alegramos, sobre la justicia. Y lo primero es que, claro, la justicia probablemente la interpretamos nominalmente mal. ¿Por qué? Porque hay que hablar de administración de justicia, o hay que hablar de poder judicial. Es decir, la justicia en el derecho romano era el jus, es decir, el derecho, la norma que se establecía en derecho romano. Y los romanos, que eran probablemente mucho más listos que nosotros, hablaban del jus entendido como justicia. Nosotros ya lo hemos trasladado al derecho, es decir, la norma, la ley, el reglamento, lo que nos autoimponemos para una convivencia humana. Pero la justicia era dar a cada uno lo que en derecho le corresponde. Eso decía ya Ulpiano en derecho romano. A partir de ahí
pues la convivencia humana nos ha hecho establecer unas bases normativas que, por suerte, en el siglo XX están basadas en constituciones, y yo ahora mismo recuerdo, sin ánimo de ser exhaustivo, pero los 3 pilares en los que la mayoría de las constituciones se basan es en la justicia, igualdad y libertad. Son 3 principios fundamentales y, por tanto, la justicia es uno de ellos. Y a partir de ahí hay que plantearnos qué es el Poder Judicial, cómo se configura. La configuración del Poder Judicial en cada Estado, en cada sistema político se puede plantear de diferentes maneras. En este caso nosotros tenemos un sistema constitucional que ha sido objeto de numerosas críticas y también de numerosos aplausos, en fin, cada uno como lo ve y lo interpreta. Y no quiero terminar, porque son cuestiones que luego podemos debatir, no tanto en casos concretos que todos conocemos ahora de máxima actualidad y relevancia, sino a mí me gustaría que fueran unas premisas generales sobre lo que queremos y lo que queremos de equiparar entre justicia y libertad. Yo no me gustaría terminar sin unas palabras que un gran jurista sudamericano, uruguayo, dijo, que es Eduardo Couture. Dijo, aplicable a todos los juristas, pero también aplicable a todas las personas que vivimos en sociedad y queremos una convivencia humana. Decía, tenemos que tener fe en el derecho porque es el mejor instrumento para la convivencia humana. Tenemos que tener fe también en la justicia, porque la justicia es el destino normal del derecho, de esas normas que nos auto-aplicamos. Tenemos que tener fe en la paz, porque la paz, decía él, que es el sustituto bondadoso de la justicia. Pero añadía, tenemos que tener fe en la libertad, porque sin libertad ni hay derecho, ni hay justicia, ni hay paz. Cuando quieras, Miguel Ángel. Buenas tardes, Alexandre. Bueno, tengo una enorme satisfacción de estar en este foro y bueno, me da un mayor miedo, no sé, ser el primero que habla de este foro, pero bueno, siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Bueno, bien, cuando los organizadores conectaron conmigo, pues me plantearon un tema que, bueno, pues les sonaba, ¿no? Yo no quiero ocultarlo, yo puse el voto particular del asunto de la manada, que luego lo confirmó el Supremo, o sea, bueno, es así, junto con mi presidente pusimos los dos un voto particular que entendimos que aquello constituía una agresión sexual y nos lo confirmó el Tribunal Supremo. Entonces, los organizadores pues dijeron, pues hablas de esto. Bueno, a ver, yo no me niego a venir otro día a hablar de esto, o sea, y como tampoco de lo que quieran hablar incluso de derecho foral, ¿no? Que tampoco el derecho foral es una cosa rara, es donde somos navarros y navarras y bueno, cualquier contrato que hagamos, pues ahí está el derecho privativo nuestro, cuando hacemos una herencia, estas cosas, ¿no? No me niego en absoluto. Lo que ocurre es que plantean los organizadores, y así lo han entendido, que, hombre, un Ateneo, que es un foro de conocimiento y de debate, hombre, el primer contacto que tienen con la justicia me parece más importante, o más interesante hablar de temas globales, para acercarse a la justicia. Y luego pues, se pueden hablar de cosas particulares que yo luego estaría encantadísimo de poder... Además, los jubiladas y jubilados tenemos más tiempo, o sea, que ya por lo que veo, entonces tenemos más tiempo para acudir. Tengo yo poca experiencia porque solo llevo 6 meses jubilado, pero bueno, entonces centrando el tema. El tema tiene como 3 partes. Una parte hablaré un poquito de derecho histórico, pero que me parece muy interesante porque creo que es algo desconocido. Luego hablaré del juez. Y ahí hablaremos de la independencia, de la imparcialidad, de la inamovilidad, porque ese es el verdadero poder judicial. El juez, cuando está dictando una sentencia, lo que se le llama el poder judicial es el órgano de gobierno de los jueces, que esa es otra historia. Pero ahí es lo que se suele llamar la justicia. Pues no, el Consejo no es un órgano que ponga sentencias, ya lo veremos luego, es otra cosa. Vale. Empezando con el tema de la historia, pues me voy a retraer hasta el siglo XIX.
¿Por qué es importante? Bueno, en España, por los modelos hasta la aparición del constitucionalismo, pues digamos a partir de 1812, etcétera, pues tenían los tribunales pues, tradicionales del antiguo régimen. Navarras y navarros somos, bueno, sonará, en Navarra tenemos el Consejo Real, la Cámara de Comptos, en Castilla tenían otros sistemas jurídicos. Bien, hasta el siglo XIX, cuando comienza el constitucionalismo, de hecho no empieza a hablarse de una organización judicial en el Estado, ni tampoco se habla de poder judicial. Vale. La primera ley en España que tímidamente menciona la palabra poder judicial es la ley de 1870, que se le llamó Ley Provisional para la Administración de Justicia, tan provisional que la delegó la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, es decir, que duró algo más de 100 años esta ley provisional. Bien, bueno, inicio del Poder Judicial, digamos, el juez un poco ya entraba en los cauces más modernos, se mantuvo en la Constitución de 1876, que es la que viene derivada del golpe de Estado de 1870, que reinstauró Alfonso XII, fue la ley, primera ley, digamos, Constitución democrática, un poco ya más desarrollada, pues a través de Cánovas del Castillo, todo este tipo. Si alguien ha visto un poco la película Donde vas Alfonso XII, sale un poquito algo de esto, pues es la primera Constitución un poco más moderna de 1876, y también con la Constitución Republicana de 1931, ¿vale? Hombre, hasta los dos días es un sarcasmo, yo que soy un poco más viejo, lo que decía la Ley Orgánica del Estado de 1967, en el título quinto, decía: una justicia de jueces independientes, inamovibles y sujetos solo a la ley, pues no se puede... Esto decía esa ley del franquismo de 1967, lo cual era mentira, porque la justicia estaba subordinada al poder político y especialmente al dictador. Vale. Como digo, este sistema perduró hasta desde 1870, finales del siglo XIX, incluso con la legislación republicana. Luego haremos alguna mención más a la República, algunos temas que intentó potenciar e instaurar, sobre todo en cuanto a que no entendía, digamos, la República, que para ser juez bastaba con solo una formación técnico-jurídica, que sí, sino también pues, un poco participar de otros aspectos de la ciudadanía y de los que hoy en día Martín Payet llama los valores fundamentales del ordenamiento jurídico, para este tipo de cosas. Bueno, bien. Esta situación, como digo, en la República se pretendía instaurar una justicia al servicio de la ciudadanía y introdujo algunos cambios también en la forma de selección de jueces y, como digo, al entender que junto con los conocimientos jurídicos la formación no podía existir al margen de las virtudes cívicas, el interés colectivo. La República reinstauró el jurado, que existía ya en el siglo XIX, la dictadura de Primo de Rivera lo abolió, la República en 1931 lo reinstauró, el franquismo lo abolió, la Constitución lo permite y la ley del jurado lo restableció. Y hoy en día seguimos teniendo jurado para determinados delitos. Vale. Se diseñó, esto es importante, en la época republicana, una justicia de paz, electiva, en las localidades con población inferior a los 12.000 habitantes, que quizás en aquel tiempo sería Tudela, supongo. Y se crearon los jurados mixtos de trabajo. Esto lo menciona Stenerice en el libro de la represión de la Administración de Justicia, que lo he traído por aquí por si luego se quiere decir. Vale. Esto quedó truncado con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Esto es lo que quería aportar. El golpe se cebó también en la justicia. El presidente del Tribunal Supremo, Mariano González, tuvo que irse al exilio, porque si no lo ejecutaba. Vale. Diego Medina García, que había sido presidente del Tribunal Supremo del 31 al 36, sufrió una doble situación extraña, porque primero la República lo apartó porque había entendido que había sido un tanto tibio al golpe de Estado,
y luego el franquismo dijo que había colaborado con la República y en el año 40 lo echaron de la carrera judicial. Vale. Y particularmente triste la historia de Francisco Javier Elola, fiscal general de la República, magistrado del Tribunal Supremo, que fue detenido, condenado a muerte y ejecutado el año 39, como lo cita José Antonio Martín Pallín en este texto. O sea, la justicia fue reprimida. En Navarra también. Son particularmente, quiero destacar, el caso del juez Elío, en cuya memoria se hizo el libro de la represión sobre la justicia en Navarra, Memoria del juez Elío, en cuyo honor el Ayuntamiento de Pamplona puso su nombre a la plaza que está delante del edificio del Tribunal Superior de Justicia, en memoria suya y en de todos los jueces y demás personal judicial represaliado. El juez Elío es un hombre que era presidente de los juzgados mixtos de trabajo, sentó mal su actuación en la aplicación de la norma fundamentalmente a los terratenientes navarros y demás partes de la oligarquía, y concretamente entonces en aquel tiempo el gobierno civil estaba en la calle en Pamplona, en la calle Roncesvalles, enfrente de donde estaba antes Fortas Eléctricas. Estaba el gobierno civil y la comisaría. Y él vivía un poquito más adelante, cerca de la Plaza de Toros. Es decir, su camino de la detención a la comisaría lo llevaron a pie porque es que no distaba ni 200 metros. Bueno, pues se salvó de milagro de ser ejecutado. Y se pegó 3 años escondido en un cuchitril, como ahora sucede una película que acaba de ponerse, de verla, ¿no la he visto? 3 años escondido y al final tuvo que trasladarse exilado a México, donde murió. Esta es la historia de José Elío. Pero también Natalio Cayuela fue secretario de la Audiencia Provincial y fue uno de los 53 ejecutados en la Corraliza de la Valcaldera. Luego fueron un número importante de funcionarios represaliados, a mucha gente le echaron de la carrera, a determinada gente, no me atrevo a cuantificar, de la carrera judicial, y particularmente fue sangrante un tema que hasta ahora no había sido sacado a la luz, y lo ha sacado Aitor de Miguel Aizcorbe en su trabajo en la represión de los juzgados municipales de Navarra durante la Guerra Civil, que en Navarra hubo mucho juez de paz, fundamentalmente en las zonas medias y estas de la Ribera, que fueron ejecutados o represaliados por ser jueces de paz. Bueno, evidentemente, ¿cuál era la finalidad? Lógicamente, sustituir unos por otros, porque consta en los escritos, y este editor de Miguel lo describe, que había una orden a los comandantes de puesto de la Guardia Civil o las personas, digamos, delegadas de mola en las zonas, entre otras aquí en la Ribera, que inmediatamente sustituyesen los represaliados por otros, es decir, por otros, lógicamente, que respondiesen a lo que entonces era el golpe, y con el tiempo se llamó el espíritu del movimiento nacional o el espíritu del 18 de julio. Vale. Fue un intento de creación de un modelo de juez propio. Vale. Esto se siguió hasta la transición democrática. Bueno, no lo he escrito, pero yo, por ejemplo, me presenté en el año 72 al secretario judicial. Estaba en Madrid. Y un día llego a casa a comer y me dice la vecina: ¿usted ha hecho algo? Yo no, ¿por qué? No, es que han venido 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil preguntando por usted. Simplemente me había presentado a las oposiciones. José Antonio Martín Pallín, su padre era, no recuerdo si era, porque me lo contó, no recuerdo si era teniente coronel o coronel de la Guardia Civil. Y un día en la comandancia, comentan, mi hijo se ha presentado a juez. Alguien que se pone un poco colorado y dice, mi teniente coronel, ¿cómo se llama su hijo? Mira el listín y dice, hoy menos mal le he dado informe favorable. Bueno, esto ocurría evidentemente hasta la transición democrática, pero digamos, el intento era que no entrasen en la carrera judicial, digamos, personas o contrarias o al menos que se mostrasen no adictas al movimiento nacional. La designación de los máximos órganos judiciales evidentemente era digital. Presidentes de audiencias provinciales, magistrados del Tribunal Supremo, aparecieron los tribunales especiales, todos nos acordamos o muchos del famoso TOP, y todas las competencias en orden
a la justicia, a los jueces y tribunales, las mantenía el ministro de Justicia y el Ministerio de Justicia. Cuando yo tomé posesión como secretario, fuimos allá al Tribunal Supremo, delante del señor ministro de Justicia, juramos aquello que es lealtad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Bueno, esto era la situación hasta la aparición de la época. A pesar de todo, los jueces, en su mayoría, como habían estado en el siglo XIX, aplicando, digamos, normas que devenían de los principios revolucionarios franceses en aquellas constituciones que se llaman democrático-burguesas, pues han estado acostumbrados y siguen acostumbrando, seguimos acostumbrados a aplicar la ley en nuestras resoluciones. Y la mayoría de los jueces y tribunales, incluso en el franquismo, hombre, las leyes eran las que eran, pero aplicaban la ley porque siempre hemos estado acostumbrados a tener la ley como frontera. Había tribunales, como sabemos, tribunales especiales, otros, la jurisdicción militar, que era otra cosa, pero digamos en la jurisdicción ordinaria, digamos, no... Bueno, el problema era el modelo del juez, que respondía a unos criterios que digamos, venían del actual. De aquí llegamos a una fase intermedia hacia la democracia, en la cual de los pocos movimientos que surgieron, como indica José Antonio Martín Pallín, en los principios de los 70 se produce un fenómeno, él dice inédito, en otras judicaturas inmersas en regímenes dictatoriales. Se formó un grupo de jueces y fiscales y secretarios que se agruparon bajo el nombre Justicia Democrática. Fundamentalmente en la zona de la región valenciana, él fue uno de ellos. Pascual Sala, que luego fue presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, también lo fue. Y en el fondo pues, fueron perseguidos por la policía, lo que pasa es que igual no se atrevieron a llegar a la detención, era ahí al final de los últimos extractores del franquismo, y así siguió. Muchos de estos de Justicia Democrática luego se integraron en las asociaciones judiciales, y ¿por qué no? Yo soy de Jueces para la Democracia, algunos fueron de mi asociación, vale. Bueno, al final, evidentemente en el año 70, como todos sabemos, en el año 75 se murió el dictador. Bueno, claro, todos nos acordamos que el tránsito del franquismo, de la dictadura a la democracia, se configuró en España a través de lo que llamamos la reforma política. No fue una ruptura política, fue una reforma. Eso significó que la democracia asumió todos los estamentos anteriores, y en concreto jueces y magistrados, la justicia, fue asumida. Bien, bueno, entonces, pero sin embargo, a pesar de que, como dice Martín Pallín, algunos de los malos hábitos han quedado incrustados durante cierto tiempo en el funcionamiento de la justicia, digamos, pues se reconvirtió, en especial los juzgados y tribunales, en garantes y aplicadores de las bases de un Estado de Derecho y de ejecución y desarrollo de los valores superiores del ordenamiento jurídico como pauta de un sistema formado por jueces inamovibles, independientes y sometidos solamente al imperio de la ley. Esto fue la ardua tarea que impuso la Constitución y bueno, pues más o menos se fue reconvirtiendo. Hay que decir que, digamos, yo soy de los pocos que quedamos, que estábamos ya en la justicia en la época franquista, pero, digamos, nadie de los que hoy en día están, y tampoco próximos por la edad, es gente que de aquel tiempo ocupaba puestos de relevancia. Es decir, los poquitos que quedan pues eran jueces de entrada, llevaban muy poco tiempo, o sea que, digamos, el tanto por ciento de jueces y magistrados y magistradas que, digamos, han accedido a la carrera judicial, pues es después de, no han conocido a Franco ni el franquismo, o sea, se han formado en democracia, y es importante, a partir de la etapa democrática, ha aparecido algo que tenía que haber aparecido de siempre en la justicia, que es la mujer en la justicia. De hecho, ya tenemos un número importante de mujeres, juezas, magistradas, e incluso presidentas, pero de audiencias provinciales. Aún queda algo. Solo hay una presidenta de TSJ, que es la de la Comunidad Valenciana. De 17, una. Hay magistradas del Tribunal Supremo, pero ninguna presidenta de sala. Por eso cuando sale la foto del rey presidente del año judicial, es algo impresionante, son todos varones, o sea, todos con las togas, el rey, no hay ninguna mujer.
llevamos unos años, ahora parece, está sin nombrar, que vas a ver una mujer fiscala general del Estado, y anterior también era una mujer, pero bueno, presidentas de sala en el Tribunal Supremo, ninguna. Bueno, vale. ¿Qué ocurre en el momento actual? Pues como he dicho, digamos, pues no sé, digamos, los jueces magistrados y magistradas aplican la norma, son garantes del cumplimiento de las normas democráticas, etc., ¿no? Sin embargo, hay quien, por ejemplo, Francisco García Romo, que es compañero mío, dice, el conservadurismo del Poder Judicial, dice, como he indicado, que quedan ya muy pocos magistrados en activo que los tuvieron en 1975 y los que quedan no ocupaban. Tras 40 años de vigencia de la Constitución, la inmensa mayoría de la carrera judicial se ha formado en democracia conforme a un ordenamiento jurídico en el que los derechos y deberes fundamentales, las garantías procesales, el pluralismo político, los derechos sociales y la normativa comunitaria. Somos, algunos parece que se olvidan, somos un Estado más de la Unión. Y cuando aplicamos el derecho interno y el de la Unión, y los pactos internacionales que ha suscrito España. Y hay veces que hay unas directivas comunitarias, a compañeras de lo contencioso administrativo le toca más, tiene que aplicarles con prioridad al derecho interno. En determinados casos, en determinados ámbitos, es un tema ya técnico, pero bueno, estamos en Europa. Donde dicen, es que los tribunales europeos, es que somos parte de Europa, y los jueces españoles son un juez europeo, en la aplicación también de la norma, ¿vale? Entonces sigue diciendo Paco que, aunque sí pervive, él dice, sin embargo, un modelo de juez que hereda parte o algunos rasgos propios de la judicatura en la última etapa del franquismo y en la transición corporativismo, distancia con el ciudadano común, carencia de empatía, escasa tolerancia a la crítica, hermetismo en el lenguaje. Hablamos de un modelo que nos parece, no se os entiende, yo que tenemos que sufrir una modificación en el lenguaje también, quizás nos pasa a todos los juristas a veces, y aceptación acrítica del orden establecido, tal. Y esto, pues también tiene que ver bastante con el sistema de acceso a la carrera judicial y el modo de superar simplemente una oposición memorística. Quizás aquí es donde hay que empezar a incidir en el futuro. Sistema que, como denuncia Javier Hernández, hacia la reforma del sistema de acceso a la función judicial, de mi asociación en noviembre de 2008, prima el conocimiento irreflexivo, asistemático, fraccionado y superviviente de un corolario interminable de instituciones normativas. Va uno a una oposición, canta de una hora unos temas y se lo ha hecho bien, la aprueban, va un curso de la carrera judicial y hay tal sentencias y como todas y todos comprenden esto no es como hacer chorizos, es un poco más complicado y tiene efectos mucho más importantes, ¿no? Bueno, entonces, digamos, con todo este bagaje, es, digamos, como yo finalizo ya el tema del devenir histórico y paso a la siguiente fase. Ya he dicho, y la verdad es importante volver a decirlo, que aunque se suele confundir, y es muy fácil hacerlo, pues hasta los medios de comunicación lo hacen, o por desconocimiento o por interés, es preciso distinguir entre el juez o la jueza, en el momento de ejercer su función jurisdiccional, individualmente o integral en un tribunal de justicia. Esa función se produce en el momento de dictar sentencia, que es donde tienen que entrar en función todos los valores que luego veremos, la independencia, la independencia fundamentalmente. Eso es el verdadero poder judicial. Otra cosa es lo que se le suele llamar la justicia, pero no es la justicia dictando sentencias. El órgano de gobierno del Poder Judicial, o sea, el Consejo General del Poder Judicial. Ese órgano no es un tribunal de justicia, ni dicta sentencias. Y como luego veremos, la independencia de jueces y magistrados se dirige también frente a ellos. Ellos no pueden intrometerse en la labor, en mi labor, cuando estoy dictando una sentencia. Bueno, entonces entramos al capítulo del juez en una sociedad democrática, que digamos es ya el primero de los de fondo. Bueno, la Constitución española ya en el artículo 117 dice que la justicia emana del pueblo, se administra por jueces y magistrados. Bueno,
voy a utilizar esta expresión. El otro día ha habido un debate en la Academia de la Lengua Española y dicen que es aceptable que la Constitución siga utilizando los sintagmas masculinos y que, bueno, pues que no es obligatorio establecerlo en femenino. Bueno, pues no sé, es ya la opinión justa de la Real Academia de Lengua. Pero bueno, la Constitución es así, o sea, se dirige a los ciudadanos en masculino. Bueno, pues digo, se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes, inamovibles y responsables. Bueno, cuando se dice responsables, al final para hacer una pequeña precisión, no se refiere a que sea gente que tenga responsabilidad. No, es que tenemos responsabilidad. Me refería a que cuando hay cosas que no se hacen bien, vamos a tener que responder. A eso se refiere a usted cuando dice jueces responsables, ¿eh? Vale. Y sometidos únicamente al imperio de la ley, que no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por las causas establecidas por la ley. Y luego dice que en el artículo 125 también los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la decisión del jurado, que luego se materializó en la ley orgánica del jurado. Vale. La ley orgánica del Poder Judicial, el artículo 1 prácticamente dice lo mismo, y vuelvo a decir que los jueces son independientes, pero matiza que respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Esto es importante. Las sentencias de un juez o jueza solo pueden corregirse por los sistemas de los recursos. O sea, uno no puede decir, me voy a dirigir al presidente. Ese no es el sistema de la sociedad democrática. El sistema es, ¿a usted no le gusta la sentencia que ha dictado un juez? Me parece perfecto. Eso se dedica a entrenar los abogados. Usted recurra, porque no hay otra manera de alterar una sentencia. O sea, no podemos dirigirnos al presidente del Tribunal Superior o al presidente incluso del Tribunal Supremo, sí envía el recurso, pero no en cuanto ejerce como presidente del Consejo General del Poder Judicial. No se puede, el sistema son los recursos, es la única manera de alterar una sentencia. Hasta ahí llega la independencia judicial. Vale. También, el ingreso en la carrera judicial está basado en principios de mérito y capacidad, que, aunque hemos dicho, yo creo que es criticable, es quizás por donde, luego hablaremos un poco más del modelo juez, donde se podría alterar un poquito el modelo juez, es estableciendo algún parámetro más, o bien antes, especialmente después, en una alteración del modo y sistema de enfoque de la Escuela Judicial que está en Barcelona. Bueno, yo creo que por ahí habría que incidir para que, digamos, haya otros componentes en la formación del juez antes de iniciar su trabajo, como normalmente un juez de entrada en un juzgado. Vale. También se puede ingresar en la carrera judicial por otro sistema, que son los llamamos tercero y cuarto turno, que es abogados o juristas de prestigio que pueden entrar por el tercer turno directamente a juez con unas pruebas o a magistrado mediante un concurso entre juristas. Concretamente el compañero de la compañera es juez de lo contencioso 2 de Pamplona, acaba de entrar en la carrera judicial sin haber hecho una oposición por este sistema, y lo es un hombre con una categoría jurídica y un conocimiento del derecho administrativo y entra por este sistema que no es... Hay unos turnos y es el turno. Vale. Los jueces y magistrados que desempeñan cargos judiciales gozan de inamovilidad. O sea, no puede ir usted allí, tiene que pedirlo, o sea, si lo pide, sí. Por eso el ascenso de juez a magistrado es automático por escalafón y el traslado es por concurso donde prima solo el escalafón, o sea, no prima nada más. Otra cosa, hablaremos luego, es cómo se nombran los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los presidentes de las audiencias provinciales y especialmente los magistrados del Tribunal Supremo, que no responden exclusivamente a escalafón, sino hay un principio de discrecionalidad en el Consejo General del Poder Judicial, que es quien los designa. Bien, hablaremos de este tema porque es importante, además está en este momento en la boca de todos, de mi asociación por supuesto también, de la compañera también, pues de otra asociación, pero en eso coincidimos. Bueno, tenemos un consejo que lleva un año que tenía que haberse ido, y en este último año nombró unos 40 magistrados del Tribunal Supremo. O sea, la herencia que van a dejar pues puede ser interesante, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, entonces, empezando con el análisis de la independencia y la inamovilidad del juez,
En la Europa moderna, evidentemente, es un principio que ya no es discutible, ¿no? Se exige una organización judicial constituida por jueces y magistrados independientes y sujetos solo a la ley, aplicando de la ley de forma imparcial, conectando esta función con la soberanía popular de la que la ley es su expresión. Entonces, como dice Luigi Ferrajoli en el prólogo a la obra Tercero en Discordia, jurisdicción judicial constitucional de Perfecto Andrés Ibáñez, que lo tengo por ahí por si quieren hacer una reseña de bibliografía. También traigo una reseña de bibliografía, pues a alguien le interesa, incluso con los artículos de Perfecto Andrés Ibáñez, que como no están publicados, pues se lo he dejado por si a alguien le interesa sobre la ética de la misión de justicia, etc. Vale. Referido a la independencia judicial, un principio de intención Perfecto Andrés Ibáñez dice que la administración de justicia es función de garantía de los derechos fundamentales, que debe ejercerse por el juez en independencia, que es independencia para la imparcialidad en la adopción de la decisión. La independencia del Poder Judicial tiene dos ámbitos. Una es la externa, que es la que protege al juez o al Poder Judicial frente a las posibles interferencias invasivas de otros órganos de poder, normalmente el gobierno. Bueno, aquí un poco, yo no he visto que usualmente es el gobierno, pero aquí en los países, no sería que aquí es el único, esto pasa por ahí, no. Bueno. Y luego la otra independencia es la interna, que tutela la función judicial de sí misma, es decir, frente a las inmisiones que pueden producirse de su propio campo. Es decir, un juez tiene derecho a protestar, incluso a que protejan su independencia, si incluso el órgano superior, la audiencia colegial, yo creo que no pasa, pero vamos a suponer que pasase. Oye, ¿y este asunto cómo va? Eso ya es un toque a la independencia, tan solo esa pregunta. A lo mejor la gente suele decir, oye, ¿le podías preguntar a tu compañero o compañera cómo va mi tema? Pues no lo hacemos, porque nosotros sabemos que eso es afectar a su independencia, porque el otro día calcula que yo tengo algún conocido, porque en el fondo me estás pidiendo eso, ¿verdad? Tú no me estás pidiendo que me entere cómo va tu asunto. Seamos sinceros, aquí lo que estás pidiendo es otra cosa. Estás pidiendo a ver si puedes terciar. Normalmente ni lo hacemos, Bueno, a mí me ha pasado con familiares o amigos. He dicho, oye, yo lo que me estás pidiendo es que no puedo ni plantearlo. Vale, a mí no me lo han planteado. Bueno, pero si me lo plantease, pues bueno, en esta tierra solemos reaccionar antes de a lo mejor de pedir auxilio al consejo con otras fórmulas un poco más drásticas de lo que vas a hacer si sigues así. Pero bueno, a mí no me ha pasado, Hay compañeras y compañeros que sí les ha pasado y el consejo les ha protegido en su independencia. Últimamente parece que el consejo está protegiendo más otras cosas, pero bueno, no supuestos de independencia judicial, pero bueno, tiene esa función el consejo. Vean. La independencia externa depende en gran medida de la objetividad del acceso al juez, a la función jurisdiccional y al traslado libre. Es decir, si tenemos eso garantizado, es más difícil que se lesione la independencia externa en su ámbito externo. Y en el ámbito interno, determina moderar el gobierno de los jueces, pues evitando convertir la carrera judicial en una carrera que determine depender de determinadas posiciones para dar satisfacción a deseos de subir hacia arriba. Esto es un tema crítico, a veces autocrítico, que lo menciona perfecto Andrés Ibáñez, que hombre, un juez independiente, pero si lo que quieres es ascender, a lo mejor es que tienes que ser bueno, buen chico o buena chica. Esto es un freno que debe producirse en la ética del juez, que no puede, este deseo legítimo de ascender a puestos, ¿vale? Legítimo, pero no pueden incidir en la función jurisdiccional ni en el modo de juzgar. ¿Vale? Todas las profesiones tenemos siempre nuestros demonios al lado, pues hay que estar siempre atentos a las tentaciones, que es legítimo. Un derecho de subir, hacer carrera, que te nombren presidente, pero no a costa de cualquier cosa, y menos a costa de la independencia jurisdiccional. Bueno, vale, tenemos independencia, pero independencia, ¿basta con eso para dictar sentencia? Yo pienso que no. Entonces tenemos en el capítulo de la ética en la función de juzgar. Vale, que incide en el modelo de juez, ¿no? Observando estrictamente los principios de independencia del juez sobre demás poderes del Estado, incluso de la influencia de otros órganos judiciales de rango superior al que corresponde a quien tiene que adoptar una sentencia, teniendo en cuenta este aspecto, la formación y el perfil cultural y ético del juez. Y vemos que no todos los jueces de todos los sitios dictan sentencias.
del mismo modo, con los mismos parámetros, bueno, para corregir los temas están los recursos y entre otros temas la jurisprudencia al final del Tribunal Supremo. Pero en todo caso, hay que superar en el ejercicio de la función jurisdiccional valores de índole meramente técnica para el ejercicio de la justicia en una sociedad democrática. A su vez, el juez debe trascender de su moral privada a la hora de dictar sentencia. Esas cosas hay que meterlas en el bolsillo antes de entrar al juzgado, porque allí esto no puedes dictar sentencia con tu ideología. Y su diversidad se ha hecho patente en la instalación del pluralismo en la magistratura, que lo hay. Hay 3 asociaciones judiciales y hay muchas compañeras y compañeros que no están asociados, pero en el fondo responden a planteamientos pues diversos, algunas veces solo de matiz, pero diversos. Te puedes encontrar con jueces, yo soy de Jueces para la Democracia, no importa decir cuál es la tuya, mi compañera es del Foro Judicial Independiente, hay otros compañeros y compañeras que son de la Asociación Profesional de la Magistratura, yo no conjugo muchas cosas con ellos, me parece que mi compañera tampoco, pero es la mayoritaria en la carrera. Y es de lo que se le viene denominando gente de planteamientos más conservadores. Pero eso, fíjate, vale. Cara al ejercicio de estos valores, no es de enseñarse en modo alguno, porque es muy importante, el principio del juez aleatorio o predeterminado por la ley. Luego hablaremos un poco más de lo juez predeterminado por la ley, a fin de que los asuntos sean resueltos de tal forma. Vale, pues es importante. Bueno, yo lo voy a matizar, si no lo digo nuevo. O sea, a ver, ¿qué juez o jueza le toca dictar sentencia de un asunto? Esto no es un asunto que nos lo inventemos cuando vienen los asuntos. O que el presidente del tribunal cuando llegan estos temas, esto para qué. No. Tenemos una norma preestablecida que en los juzgados de primera instancia e instrucción hay una suerte que determina qué asunto toca a cada juzgado. ¿Vale? Bueno. A su vez, de ahí sale aleatoriamente predeterminado a qué sección de la audiencia va a ir la apelación. Hay asuntos que se van al juzgado 3, sabemos que los abogados también saben que eso, si se apela va a la sección 1. Pero eso antes de que llegue el asunto. Vale. En los tribunales tenemos predeterminado quién va a ser el ponente de cada asunto. Es un asunto que ni nos enteró, por eso lleva el secretario o la secretaria. Este patía que parí, pero es por una suerte predeterminada. Y a su vez la predeterminación de la constitución del tribunal. En mi tribunal éramos 5, son 5. No, ahora están 4 porque no hay número mi sustituto, o no tomado posesión. Pero claro, normalmente resolvemos 3. Entonces, ¿cómo se forma 5-3? Pues hay unas normas predeterminadas, asunto 1 estos, asunto 2 aquellos. Y según van llegando, vale, estas normas se aprueban por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial. Y se podrían modificar, pero cuando se modifican de forma general, es decir, no lo hacemos para cada asunto, no. Cada asunto ya sabemos a quién le toca. Esto es importante porque es una garantía de la independencia, lo que se llama el principio del juez predeterminado, predeterminados por la ley. Vale. Claro, como he dicho antes, en la aplicación de la norma, esto no son como las matemáticas. Yo sé que hay muchos expertos en matemáticas, pero es que en matemáticas es así, porque 2 y 2 son 4, pero en base 10, Si cambiamos la base de suma no serían 4, serían otra cifra, ¿vale? Ni siquiera en matemáticas, mucho menos a la hora de aplicar o interpretar una norma. Hay un ámbito de discrecionalidad, hay un ámbito en la interpretación. Quizás sea bueno, porque es que si no, si todos los jueces resolviésemos iguales, el mundo igual ni se movía. Yo creo que es bueno que haya unas ciertas alteraciones que luego llevan a cambios en la aplicación de las normas y con el tiempo, digamos, el poder político acaba también modificando las leyes, porque, joder, esto venga a decir el Tribunal Supremo, o en nuestro caso el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra dicta sentencias en materia de casación foral, debido a la modificación del foro nuevo, muy importante y fundamental, que se acaba de producir, porque, digamos, ha sido corregida o intenta ser corregida por esto minimísimamente. Tenemos una norma hoy en día importante y moderna.
¿vale? Pues también se ha producido, pues digamos, por la jurisprudencia del TSJ, de esto no se adapta muy bien a la sociedad ahora, porque esto era del año 40 o del año 70, y han pasado muchos años, ¿eh? Guay. Bien. Como dice el profeta Andrés Ibáñez en el Seminario sobre Ética de la Profesión Judicial, nos referimos al modo o talante del juez que ha de adoptar una decisión ciertamente jurídica aplicadora a la norma, pero a quien intervienen otros factores que han de trascender de la moral propia o subjetiva procediente de quien debe dictar sentencia. El juez del modelo constitucional debe ser un operador racional que resuelva a partir de pruebas. Son las pruebas las que determinen el resultado del judicial, obtenidas a través de un debate entre las partes, igualitario entre uno y otro, en las dos posiciones contradictorias que suelen tener, enfrentadas que suelen estar. Todo el mundo dice que tiene la razón, pero al final hay que ir a sentencia y resolver una. A veces a lo mejor es lo que pide uno, donde el que pide el otro, a lo mejor es una cosa intermedia. Bueno, y debe resolverse motivadamente. Esto es algo esencial. En nuestro sistema democrático hay sistemas, por ejemplo, el sistema británico, anglosajón, digamos un juez inglés, pues es un poco como los notarios, ¿eh? Como lo ha dicho el juez, no motiva, no tiene el deber de motivar, ¿eh? Nosotros sí. Es más, le hemos obligado a motivar hasta al jurado popular. Y creo que está bien. Porque yo cada vez que dictaba sentencia, ponía una sentencia, siempre me acordaba del que iba a perder. Porque siempre decía, por lo menos que no se le ponga cara de tonto, o sea, que por lo menos que se entere de por qué pierde. Que discrepe, pero hombre, por lo menos que se entere, ¿no? De cuáles son tus razones para desestimarle a aquel y darle la razón al otro. Bueno, pues eso, es un deber constitucional motivar. Y aplicando la norma jurídica que debe estar orientada, y este es uno de los criterios que pueden matizar esta discrecionalidad que hablo, mediante la satisfacción de los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político y a las exigencias del principio representado por los derechos fundamentales y las libertades públicas. No puedo olvidar el artículo 3 del Código Civil, ya de 1889, dice que las normas han de interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Y esta norma, que está en el título preliminar del Código Civil, impera en todos los ordenamientos jurídicos. Bueno, el otro principio, como he dicho, es el del juez predeterminado por la ley, que ya lo he mencionado fundamentalmente antes, con lo cual me detendría poco. Ha habido una cierta discreción quizás más teórica, distinguiendo el principio del juez predeterminado por la ley por aquello de la aplicación del juez natural. A veces eso es coincidente. Bueno, el juez natural quiere decir que si un tema, digamos, se ha producido en tutela, el juez predeterminado por la ley y lo natural es el de tutela. No podemos llevar el asunto bueno, ahí a Ágreda o a... Sí, debe ser el juez natural. Y así se produce. Esto ha tenido y aún tiene sus temas con determinados delitos que tienen ámbito español, que están un poco en las competencias de la Audiencia Nacional. Bueno, hay quien sostiene que se ha sustraído o se sustrae la competencia del juez natural por el juez, digamos, establecido para determinados delitos en la Audiencia Nacional. Vale. Bueno, así está la norma. Mi opinión personal es que debe interpretarse restrictivamente, porque debe imperar el principio del juez natural. Y también el juez natural interviene, que no siempre es el preordenado por la ley, en los supuestos de sustitución de jueces, por bajas, por enfermedades, y en muchos casos, como sucede últimamente, por incompatibilidades. Es donde ha habido problemas. Ha habido jueces que han tenido su declaración de incompatibilidad por tener una aproximación a algún interés o partido político. Claro, eso ya no se cubre, digamos, por el turno, sino que lo designa el Consejo. Aquí, eso dice la ley, pero bueno, también no es el juez natural, ¿eh? Por eso el profeta Andrés Ibáñez distingue un poquito entre el juez predeterminado por la ley, siempre determina la ley, y el juez natural, que no siempre son lo mismo, aunque en la mayoría de los casos coinciden. No sé si es un tema un poco técnico, pero bueno, no sé si me entienden demasiado. Vale. Con esto acabaría el segundo capítulo, y entraremos en el tema del gobierno del Poder Judicial. Bueno, como he dicho antes, el gobierno del Poder Judicial
en nuestro país, representado por el Consejo General del Poder Judicial, no es un órgano de justicia. O sea, lo que hemos hablado antes es de los jueces y magistrados, que son los que gozan de independencia judicial para dictarse. Ya veremos también que el Consejo del Poder Judicial, al menos en nuestro sistema, también goza de independencia, pero con perfiles que ya hablaremos. Bueno, a ver, hay dos tipos de modelos, por ejemplo, del Poder Judicial. Bueno, hay unos que es el modelo externo, en el que las decisiones sobre el nombramiento del Consejo del Poder Judicial deben designadas directamente por el poder político. No se crean que estamos hablando de Nigeria o Ghana, no, estamos hablando de Reino Unido, de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh? Se elige así, ¡pah! ¿Eh? Hay supuestos en los que incluso algunos de estos se presentan hasta las elecciones, ¿eh? Junto con el sheriff del condado, y, bueno, ¿no? Hay otros, y luego está el modelo interno, que es el que teníamos antes en España, la Alemania nazi o la Italia fascista, que sustituyeron los anteriores que había en el siglo XIX en las constituciones previas a esa ruptura desgraciada de su sistema político, y entonces evidentemente se designaron internamente o cubría internamente estas funciones el gobierno. En España, como he dicho antes, esto era interno, lo cubría el Ministerio de Justicia. Bueno, nuestra Constitución opta por el sistema institucional, en el cual hay un gobierno, hay un consejo del Poder Judicial que goza de independencia en la toma de decisiones. Vale. También podría haberse tomado otros modelos que lo siguieron, por ejemplo, independencia económica, que no hay. Podría haberse dado al Consejo del Poder Judicial, como todos los presupuestos generales del Estado, una partida global y que el Consejo la distribuyese, por supuesto, con control de la intervención general del Estado, etc. Pero no, aceptó porque esos modelos, o sea, la colaboración, los apoyos económicos, materiales, se los reservó el Ministerio de Justicia y por traslación ha sido transferido a las comunidades autónomas. Por Navarra, el gobierno de Navarra es que nos pone los bolígrafos, el papel, los ordenadores y nos nombra los funcionarios, que son de él, aunque venían de los cuerpos nacionales, pero dependen de este momento del gobierno de Navarra. Son lo que se llama la administración de la Administración de Justicia. Eso se lo reservó el gobierno. El Consejo, ya veremos luego sus funciones, pero bien. Se optó también por un sistema mixto de designación, pues digamos, pues que también ha tenido sus críticas. Digamos, había como dos posibilidades, y están en el debate, ¿no? Había una posibilidad de que, digamos, todos los miembros del Poder Judicial lo designasen los jueces y magistrados. Bueno, no se optó por este. A mí personalmente no me gusta demasiado este sistema que hubiese sido todos. ¿Por qué? Porque al final puede generar más corporativismo y al final el Congreso de los Diputados y el Senado representa la soberanía del pueblo. Y también en este asunto de la designación de jueces y magistrados. ¿Qué ocurre? Pues que los partidos políticos han pervertido, como luego veremos, el sistema, y en vez de ser una elección por los órganos, al final son en muchos casos designaciones por los órganos de los partidos, y ahí estamos. Bien. La Constitución de todas maneras ha solventado el tema, porque dice que el Consejo del Poder Judicial tendrá un presidente que lo eligen entre los demás, que a su vez es el presidente del Tribunal Supremo, y luego 20 vocales. De esos 20 vocales, 4 los elige el Congreso, 4 los elige el Senado. Y 12 tienen que elegirlos entre jueces y magistrados. Es decir, de los 4 del Congreso, los 4 del Senado pueden ser jueces, usualmente no lo son, pero 12 tienen que ser entre jueces y magistrados. ¿Vale? Bien. El problema, como dice Pascual Sala en su... Hay un librito que hizo el Consejo del Poder Judicial con el 25 aniversario de la Constitución, de Francisco Hernando, algunas cosas he dicho que fue presidente del Consejo del Poder Judicial y otras de Pascual Sala, que fue, como he dicho, presidente del Tribunal Supremo y presidente del Tribunal Constitucional, que bueno, que potencia un poco la distribución de cuotas, porque tenemos una mayoría exigible de 3/5 para elegir un vocal del Poder Judicial. Claro, es un absurdo. O sea, en nuestro sistema jurídico permite que el presidente del gobierno sea elegido por su solo voto. Parece extraño. Legalmente es así. Es decir, el presidente del gobierno, por ejemplo, ahora es el señor Sánchez, si hubiese votado él solo, todos los demás se abstienen y es investido presidente del gobierno conforme a la ley. No requiere otras mayorías, requiere más votos a favor que en contra, pero como no hay ninguno en contra, si se abstienen, para ser
elegido vocal del Poder Judicial, hace falta votos favorables de 3/5 de la Cámara. Bueno, eso da lugar a muchos problemas. Y en segundo lugar, como dice Pascual Sala, favorece al final el reparto de cuotas. Porque como me tengo de cuotas de poder, como me tengo que relacionar en España necesariamente los dos partidos mayoritarios, pues digamos, favorece más las cuotas. Porque, digamos, tenemos que jugar un poco más a... Esto no, que es para ti, que es para mí. Bueno, vale. Como la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial dicen cómo se eligen estos 8, pues hay poco hay que discutir, hay que modificar la Constitución, ¿vale? Pero el problema es con los 12, porque la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial no dice exactamente cómo hay que elegir a los 12. Dice que tienen que ser 12 entre jueces, pero del modo como lo determine la Ley Orgánica. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial la variamos cuando nos parece, porque pasa con mayoría absoluta para modificarla, y hemos variado el sistema de modificar estos 12, el numeramiento de estos 12, ¿vale? Bueno, bien, hemos tenido pues, dos modelos. El primer modelo, los 12, se elegían exclusivamente por la carrera judicial. ¿Bien? Vale. De ahí pasó una modificación, un pacto, el primer pacto político por la justicia que hicieron el Partido Popular y el Partido Socialista en el 2001, creo que fue, se cambió al otro sistema. Lo eligen entre jueces y magistrados, pero lo elige el Congreso y el Senado. 6 el Congreso, 6 el Senado. Es decir, con los 3 quintos, pero lo eligen ellos. No interveníamos la carrera judicial. Vale. Había una intervención indirecta a través de las asociaciones judiciales y tal. Vale. Entonces, en un pacto político, que siendo ministro el señor Gallardón, en 2013 otra vez, entre pacto político por la justicia del año 2013, volvieron a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de que la elección de estos 12 las iba a hacer, sí, las cámaras, pero, digamos, los jueces o magistrados podían presentarse candidatos de dos maneras, o con el aval de una asociación judicial o con el aval de un número de compañeros. Y este es el sistema que tenemos hoy en día, que evidentemente se habla de que hay que volver a modificarlo. Hay quien piensa que hay que volver a la designación directa de estos 12 por los miembros de la carrera judicial. Hay quien piensa que debe permanecer así, y es un tema que, digamos, está en el debate político de hoy de la calle, porque, como digo, ni la Constitución ni la Ley Orgánica determinan cómo hay que elegir a estos 12. Bueno, vale. Bien. Vamos allá. Bueno, vale. Claro, al final, el tema está, ¿qué competencias tiene el Consejo? Porque, digamos, si no está tanto, porque no está palo, ¿Qué funciones tiene? Bueno, ya hemos dicho que el Consejo del Poder Judicial es quien determina las convocatorias de plaza, es decir, que decide, bueno, este año 100 y pico, aquel año 200 y pico, vale, bien. Y luego determina, evidentemente, según la ley, tiene que ser por oposición. Pero, ¿qué temas o cómo? Eso, evidentemente, lo decide el Consejo. A su vez, el Consejo decide también la formación, cómo ha de producirse. Bien, inicialmente en la escuela judicial, qué ámbitos de formación debe de cubrir un juez o jueza antes de iniciar su trabajo jurisdiccional, y luego la formación que tenemos, pues esto es verdad, y cada día más durante el ejercicio de la profesión. Hay que alabar mucho a compañera y compañero que están gastando tiempo en acudir a cursos de formación, que aunque le dan permiso para ir, se le sigue golpeando el papel en la mesa para cuando vuelve, pero bueno, pero al final pues se ha hecho, hay que hacerlo. También ha habido mucho varón que han tenido una especial formación en temas de igualdad, violencia de género, delitos contra la libertad sexual, poco a poco, cada día más, Bueno, queda mucho trabajo por recorrer, pero bueno, algo se ha hecho en este tiempo. Bueno, el gran problema de debate con el Consejo es que deciden discrecionalmente los cargos más importantes de la cúpula judicial.
fundamentalmente los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, bueno, llamamos vulgarmente los TSJs, Tribunal Superior de Justicia, o los presidentes y presidentas, en este caso hay más, por ejemplo en Navarra Estel es mujer, y además muy defensora de los principios. Ella es responsable de la Comisión de Violencia de Género en mi asociación de estos temas, vale. Pero lo deciden discrecionalmente y luego fundamentalmente deciden de modo discrecional los magistrados del Tribunal Supremo. Vale. El problema está que hasta una modificación que hubo recientemente del 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se modificó nada menos por una ley orgánica de 28 de diciembre del 2018, que es cuando este Consejo debería haberse ido. Y ya en ese artículo 326 se habla tímidamente, aunque ha sido criticado también porque es muy genérico, de que debe establecerse una reglamentación donde se determine el mérito y capacidad de quienes optan al cargo del Tribunal Supremo. Bueno, pues aquí es donde está el tema. ¿Qué problema tienen los magistrados del Tribunal Supremo? Bueno, tienen muchos, pero con su nombramiento. Pues que a diferencia de los presidentes de audiencia y los de los TSJs, que su cargo es para 5 años, pues los magistrados del Tribunal Supremo es hasta que se jubilan. Entonces, pues claro, pues este es un poco el problema, y es en estas designaciones realmente donde se comprueba, como dice el profeta Andrés Ibáñez, el grado de independencia e imparcialidad que debe presidir las decisiones del Consejo, según el algún dirigente político que no tiene ninguna intención de ponerse de acuerdo con otro partido político para modificar el Consejo. Pues no sé, evidentemente podemos criticar muchas cosas de la justicia, pero si ustedes que son los señores que tienen que alterar el Consejo del Poder Judicial, ni siquiera es que se quieren sentar a discutir cómo lo cambiamos, pues no sé. Bueno, con esto cierro, para luego el debate creo que puede ser muy interesante, y voy a hacer una mínima referencia al tema que decía antes de la responsabilidad en el ejercicio de la jurisdicción. Como decía, los jueces somos imparciales, independientes y somos responsables. Esto quiere decir, como decía antes, que debemos responder por los actos y resoluciones que adoptamos. Vale. Estos actos, evidentemente los indebidos, pueden corregirse de modo penal. Hay incluso un artículo dedicado exclusivamente a jueces y magistrados que se llama la prevaricación judicial. O sea, esta es clavada, prevaricación judicial. Hay otra que es la prevaricación administrativa, pues para los alcaldes y tal. Pero los jueces tenemos un artículo propio, la prevaricación judicial. También puede ser corregida la actuación de jueces y magistrados disciplinariamente. No se lo creerán, pero suele haber un número importante de expedientes disciplinarios, y con sanciones. Esto existe, se da, vamos. A lo mejor se publicita poco, pero se produce. Bueno, así lo vale. No es que se publica tampoco todos los días, pero no es una cosa rara avis, no, se produce. Y luego también tenemos responsabilidad civil, que es la vía de indemnización por los daños y perjuicios que cause una resolución judicial. Normalmente, porque es más prudente un ciudadano o ciudadana que se sienta lesionado por una resolución judicial que le causa daño, en vez de dirigirse al juez, puede dirigirse directamente al Estado. Al Estado. Luego el Estado, si al final le condena a un tribunal al Estado a pagar, que también se produce, pues puede repetir al juez en concreto: oye tú, tienes que pagar no sé cuántos millones porque funcionaste mal, ahora te repito contra ti. Tiene esa facultad el Estado. Pero de momento, cara al ciudadano, el que sale garante es el Estado. Vienen los supuestos de error judicial, que lo menciona la ley, que es un procedimiento un poco más complicado, o bien directamente entre los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa por los supuestos de la responsabilidad normal o anormal en el ejercicio de la jurisdicción. Y aquí, por último, quiero destacar un asunto que a mí me ha preocupado siempre, que es el supuesto del 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto al derecho de indemnización de quienes han sufrido prisión preventiva y después han resultado absueltos o se ha hecho auto de sobreseimiento del asunto penal inicial. Es decir, lo dejamos nada, ¿no? Bien.
Yo de siempre había, incluso creo que lo tengo escrito, que no me parecía razonable que el sistema jurídico fuese muy amplio en la prisión preventiva, fácil, a la cárcel, preventivamente. Parece ser que incluso la sociedad nuestra, a diferencia de otras, por ejemplo americana, que tienen lo normal es la libertad provisional, en caso de asesinato, incluso de delitos sexuales, cuando se dan determinados supuestos. Eso sí, ellos creen más en la presunción de inocencia, ¿eh? Nosotros parece que la tenemos en los papeles, pero bueno, incluso la población es partidaria de la prisión preventiva, ¿vale? Y se acuerda bastante, con una largueza. Pero luego el Estado era muy parco a la hora de indemnizar cuando, digamos, ha sido suelto. Esto no puede ser. O sea, es decir, un señor para que le indemnizase, por poner un ejemplo, un hecho criminal que se haya producido en Tudela, se ha demostrado que ese día estaba en Nueva York. Pero a ese nivel, tenía que ser. Bueno, esto ha sido corregido muy recientemente por el Tribunal Constitucional, en la sentencia que la tendrás fichada de 19 de junio de 2019. Y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de este artículo de la Ley Orgánica porque hablaba de inexistencia de derecho imputado y ahora dice, por lo que quería poner el texto, sin más, tendrán derecho a indemnización que se puede haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos, no haya sido evitado otro sobrevivimiento libre, siempre que se haya ignorado perjuicios. Es decir, que el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha declarado nulo este artículo de la Ley Orgánica y, de hecho, ha exigido o ha determinado la modificación en este sentido. Y, de hecho, parece que habéis empezado a dictar sentencias en esta... Bueno, algunos tribunales de la Constitución Administrativa ya con esta nueva doctrina del tribunal. Bueno, y esto es cuanto pretendía explicarles a ustedes, porque luego tengo un tema de, quizás más para todos ustedes, un poco de la bibliografía utilizada y las normas que he citado. Y bueno, es lo que intentaba expresarles a ustedes, no sé si les he establecido igual más dudas, es lo que pretendía. Fuentes de debate me parece importante, fuente de crítica. Yo personalmente, para empezar, tengo en casa una mujer que suele ser el inicio de mi autocrítica. Yo creo que en nuestra carrera debemos ser muy autocríticos con nosotros mismos, porque tenemos una gran y delicada labor que hacer que afecta a los derechos de los ciudadanos y debemos de tener, además de empatía con ellos, respetar sus derechos, ser autocríticos en nuestras soluciones. Y ustedes críticos en las nuestras. Por supuesto con el debido respeto, sin caer, pero se puede ser duro y respetuoso a la vez, ¿no? Yo no lo descarto. Y bueno, pues parece que ahora se queda abierto al diálogo, pues eso, y Óscar, encantado de estar con ustedes.